Buenas tardes, Buenas, profe, ¿qué tal? ¿todo bien? Vamos a guardar un poquito y ya arrancamos. Bueno, la semana pasada veíamos que dentro de los procesos de gestión de recursos humanos se generaban en la planificación las vacancias que puedan darse por diferentes motivos, ¿verdad? Por eso hablábamos de que lo que tiene que ver con la planificación iba a ir afectando otros servicios, otros aspectos de la gestión de recursos humanos. En particular, el reclutamiento y selección son aspectos que se ven muy afectados por la planificación, porque como les decía, se pueden programar algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con en qué época del año nosotros vamos a necesitar un refuerzo porque tenemos mayor requerimiento de personal o vamos a necesitar una cobertura por licencia de maternidad, por reposos médicos, por jubilaciones, que en algunos casos siempre van a surgir esas vacancias. Ahora, ¿cómo las llenamos? Es lo que hoy vamos a ver, que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Estos procesos, entonces, son claves dentro de la gestión de recursos humanos de una empresa, pero su nivel de requerimiento va a tener mucho que ver con el tipo de organización en la que estamos, porque hay organizaciones que son sumamente estables, muy raras veces se crean nuevos cargos, hay poco movimiento del personal, entonces puede ser que este reclutamiento y selección se dé solamente una vez en el año, incluso haya un año en el que no surjan estas necesidades de identificar, perdón, de implementar estos procesos. Pero cuando surgen son muy importantes considerar muy bien cuál es el objetivo que tiene esto, porque es sumar personas dentro de nuestras organizaciones. Entonces, estos procesos nos permiten a nosotros, por un lado, el reclutamiento se enfoca en atraer los potenciales o los candidatos potenciales, mientras que la selección implica, como su nombre indica, seleccionar en base a evaluar a estos candidatos que fueron preseleccionados y elegir aquel que se considere más adecuado para el puesto de trabajo. Entonces, en la medida en la que nosotros reconozcamos que estos aspectos se complementan con el resto, son importantes. ¿De dónde partimos? Siempre del perfil. Lo ideal es que nosotros como gerentes, como jefes, como líderes dentro de nuestras organizaciones podamos identificar los procesos y a través de la identificación de esos procesos, cuáles son los cargos que yo necesito dentro de mi organización para después definir el perfil del.
Y para poder definir el perfil necesito saber los objetivos de ese puesto de trabajo, qué nivel de complejidad tiene. También, así como también esto me va a permitir, conozco los procesos, puedo definir los cargos que necesito, los puestos de trabajo que necesito, y a partir de ahí también puedo definir las relaciones jerárquicas, porque puedo generar departamentos, puedo generar gerencias que estén vinculadas a estos procesos. A partir de allí, un minutito. A partir de allí, esto me va a llevar también a mirar cómo son las condiciones contractuales dentro de la organización, es decir, los salarios, los beneficios, los horarios de trabajo, para poder ir eh, buscando a ese candidato ideal a través del reclutamiento. El grado de experiencia que tiene que tener, experiencia formal, las perspectivas de desarrollo dentro de la organización, cuáles son sus expectativas que pueden ser cubiertas dentro de la organización y por supuesto después competencias específicas que requiere el cargo en sí. Entonces surge la vacancia y yo tengo que tener toda esta información para poder arrancar con mi proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué canales tengo para esa búsqueda? Hoy es muy importante que reconozcamos primero que dentro de esos canales se pueden dar espacios internos, como ser, por ejemplo, las transferencias, las promociones, los ascensos, ¿verdad? Generar un programa de desarrollo. Cuando hablábamos de planificación, decíamos, bueno, yo puedo generar unos espacios de desarrollo en el que yo ya voy formándole a la gente y, por ejemplo, tengo auxiliares de caja que en algún momento, si yo requiero, ellos pueden habilitar una caja más para poder agilizar el proceso de atención al cliente. Yo voy identificando, por un lado, a las personas que reúnen buenos desempeños en sus cargos, pero también por el otro lado analizo su potencial como para poder ser promovido a otros cargos y poder cubrir entonces mi vacancia. Siempre va a existir la vacancia, porque si yo promociono a este auxiliar de caja, a que se convierta en cajero, tengo que cubrir de vuelta esa vacancia que se creó, pero a un nivel más bajo, que es el auxiliar de caja. Entonces puedo ir jugando un poco, como se suele decir, con esas situaciones. Desde el punto de vista externo, esa búsqueda se puede hacer. Los periódicos, que hasta ahora siguen siendo una fuente de búsquedas de empleo, incluso hay páginas completas de empleos y dependiendo del tipo de periódico que sea, también se puede llegar a diferentes lugares. Hoy o el aspecto que tiene que ver con la página web institucional genera lo que se llama una base de datos. Es decir, si ustedes entran, vamos a suponer que yo quiero buscar trabajo en el ámbito bancario. Yo puedo entrar a la página web de cada uno de los bancos y probablemente me encuentre con que por lo menos el 80% de estas organizaciones tienen dentro de su página web un espacio que dice trabaja con nosotros y ahí puedo cargar mis datos como interesado, manifestando entonces mi interés en ser parte de la organización. Así también en otro tipo de organizaciones se da eso y pueden recibirse y cuando yo como recursos humanos empiezo a buscar, lo primero que hago es ver qué tengo en mi base de datos. Luego tenemos también las páginas web en las que se cargan directamente los currículum. Las consultoras, por ejemplo, tienen su zona jobs que se cargan las informaciones ahí, bueno, y después yo puedo acceder como recursos humanos a nuevos postulantes a mi cargo a través de, en algunos casos es gratuito. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo tiene una bolsa de trabajo en la cual se cargan los datos
se entregan los currículums y yo como empresa puedo pedirles información para poder obtener esos perfiles que requiero. O incluso me publican dentro de sus grupos de WhatsApp el tema de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, LinkedIn, que es una de de las aplicaciones o de las redes sociales en las cuales está muy, pero muy vinculada a los procesos de reclutamiento y selección. Tenés incluso iconos que te permiten colocar como usuario que estás en búsqueda o estás abierto a búsquedas de trabajo. Las universidades también, los lugares en los que se forman las personas que yo requiero pueden ser un canal o una manera de llegar a cubrir esta búsqueda que tengo de personal. Entonces, puedo ver que tengo fuentes de reclutamiento que son internas, que se enfocan a identificar, a atraer candidatos que ya formen parte de la empresa. Se busca talento dentro de la propia organización para cubrir las vacancias. Entonces, esas vacantes que se generan a un nivel más bajo. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero que ya le conocemos a la persona y que lo más probable y lo más lógico es que promovamos a personas que son buenas para la organización, tienen buen desempeño, están alineadas a los valores organizacionales, aunque tal vez no cumplan al 100% del requerimiento, porque, por ejemplo, nunca fueron jefes de área. Yo necesito hoy un jefe de área, pero esta persona tiene potencial, se desempeña muy bien en el cargo que tiene hoy y yo noto que hay posibilidades. Es como si nosotros tomáramos el fútbol como modelo, es como tener los suplentes y cuando yo surge una necesidad de cambiar a alguien o de seleccionar a alguien, entonces mi banca de suplentes tiene que ser una fuente principal de mi reclutamiento. Ya los conozco, sé cuáles son sus habilidades, sé también cuáles son sus debilidades y puedo generarles ese proceso de desarrollo y acompañamiento desde recursos humanos para que cubran ese requerimiento. Y por el otro lado, eh, también es un factor motivador porque las personas dentro de mi organización dicen, si yo me dedico, si hago un buen trabajo, tengo buena formación, puedo crecer dentro de las organizaciones. Pero también eso genera entonces un reclutamiento externo a un nivel más bajo. La desventaja es que muchas veces cuando puede ser que no tenga a los candidatos o que a los candidatos no les interese mucho ser promovidos o tener un mayor, a veces la gente quiere un mayor salario pero no asumir la mayor responsabilidad. O también puede ser que nos equivoquemos nosotros al hacer el proceso de selección interna y promovamos a una persona que en realidad no tiene los requerimientos, no los pudo desarrollar en un tiempo determinado y que vuelvan a su lugar de trabajo, porque eso está permitido por ley, por eso hay un periodo otra vez de adaptación o de readaptación, reinducción, se suele decir cuando uno es promovido, puede volver a su cargo anterior, pero eso crea un clima muy difícil. El reclutamiento interno se suele dar mucho en la figura de un interino. Y ahí hay que tener mucho cuidado como recursos humanos porque recuerdan que en algún momento ya hablamos del contrato psicológico. Si yo estoy como interino en un cargo, mi expectativa es que yo cumplo ya con esos requerimientos y por eso me están dando la oportunidad de cubrir el cargo. Pero a veces la empresa lo hace solamente para cubrir la parte, las necesidades más urgentes, pero está buscando afuera porque sabe que esa persona no reúne los requisitos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Luego tenemos los reclutamientos externos que
A través de esos canales que decíamos, permite buscar y atraer candidatos que no pertenecen hoy a la organización. Se recurre a estas diversas fuentes de las que hablamos fuera de la empresa para poder encontrar el talento necesario. Tiene como positivo que podemos traer gente con sangre nueva, con expectativas diferentes de la organización, con experiencias e ideas que puedan implementar y puedan movilizar la organización. Lo que tenemos un poco de desventaja en el externo es que vamos a traer a una persona extraña a nuestra organización, como cualquier grupo social, cuando incorporamos a alguien y sobre todo esa persona es de un nivel jerárquico que pueda tener impacto o tiene muchas características de liderazgo, podemos nosotros generarnos un inconveniente porque esta persona tiene un periodo de adaptación más largo o no está de acuerdo, no está alineado con algunos valores de la organización y por tanto puede generarnos ciertos conflictos. Entonces esa es un poco la desventaja, por decir así, del reclutamiento externo. Traemos a alguien nuevo. Bueno. Entonces, el reclutamiento siempre va a implicar la elaboración de una oferta de trabajo clara, atractiva para los candidatos potenciales, ya sean estos candidatos internos o externos, porque si yo quiero promoverle a alguien, esa persona también se mueve por algún factor determinante. Entonces yo tengo que tener una oferta clara, vas a ganar más, porque le voy a pedir que asuma más responsabilidades. No es solo te doy la oportunidad de que te conviertas en jefe con el mismo salario. Alguna cosa tengo que ofrecerles como organización. Y en el caso del reclutamiento externo, esta oferta de trabajo, por supuesto, para que sea atractiva, tiene que poder ajustarse al mercado. Incluso si son cargos así complejos, suele suceder que voy a tener que pagar por encima del promedio del mercado, porque si son pocos, quiere decir que hay mucha oferta de trabajo, mucha demanda de ese personal y ese personal tiene opciones de elegir a dónde irse a trabajar. Entonces, tengo que saber yo qué voy a ofrecerle, ¿no? Para que quiera quedarse conmigo, quiera venir a mi organización. Entonces, en ese proceso debemos poder identificar rápidamente y atraer a los candidatos potenciales para un puesto de trabajo. A veces incluso nos suele pasar que en un proceso de selección nosotros identificamos otros candidatos que puedan ser potenciales para otros cargos en un momento dado y puedo ir guardando en mi base de datos y decir, bueno, si surgen otras vacancias, esta puede ser mi opción 2, ¿verdad? Esto puede ser tanto interno como externo según donde se busquen el candidato, que puede ser fuera o dentro de la organización. Lo ideal es que cuando estemos hablando de cargos en los cuales sean cargos superiores, se creen nuevos cargos o se abra, por ejemplo, una sucursal, tener como política que vamos a darle la oportunidad a personas que ya están dentro de la organización. Entonces, esto se identifica como posibilidades de crecimiento dentro de la propia organización. El reclutamiento puede ser pasivo o activo según la organización que espere que los candidatos se presenten por iniciativa propia, como yo publico y le pongo una fecha de publicación y a partir de ahí los candidatos se presentan, que son, por ejemplo, los llamados a concursos que se suele dar, sobre todo en el sector privado, perdón, en el sector público se pone en las redes sociales, en la página web, se publica a través de eh, algunos espacios esa vacancia y se espera pasivamente que los empleados o los futuros empleados que se consideren candidatos potenciales presenten su currículum. O también lo puedo hacer en forma activa. Cuando no encuentro esos candidatos, entonces tal vez
pueda tomar la iniciativa de ir a buscar y atraer los candidatos. Me voy a una universidad a ver quiénes son los mejores alumnos y les llamo a ofrecer. Contrato a una consultora que también me puede permitir a veces a través de ella acceder a profesionales. Miro en mi competencia quienes están en esos cargos o en otras empresas en las que yo sé que forman bien a su personal y genero una oferta de trabajo que sea interesante para eso. ¿Sí? A mí me ha pasado a veces que no tenía idea de que estaban en una búsqueda o incluso te dicen, esta búsqueda es muy confidencial todavía, pero llamo a ofrecerte este trabajo o si tenés alguien a quien puedas recomendarme para este cargo, sobre todo en aquellos cargos que son de jefatura, de gerencia, ya habitualmente no se hace una publicación en medios masivos, sino más bien una búsqueda activa. Y lo mismo pasa en algunos cargos en específico. A mí me ha tocado hacer, por ejemplo, eh, un cargo que siempre me sorprende porque me ha tocado ya en 3 ocasiones hacer el proceso de selección, es de profesionales de el área de gestión de la información, que antes le decían bibliotecario, ¿verdad? No es tan fácil encontrar un profesional que maneje todos los archivos, ¿verdad? Entonces, podemos hacer conexión, incluso me ha tocado, como les comentaba en este caso, buscar la asociación de esos empleados o también están los choferes específicos que manejan un cierto tipo de camiones que reúnen ciertos requisitos, entonces ese reclutamiento puede ser activo. Voy donde están mis probables candidatos y traigo a través de mi oferta, trato de atraerles hacia mi organización. eh, el reclutamiento habitualmente implica una revisión de los currículums que son la manera en la cual yo puedo enterarme de los perfiles que tiene esa persona y si reúne o no esos perfiles. Incluso ahora hay bases de datos que ya en base a ese perfil yo puedo cargar la información que requiero y me van haciendo automáticamente esta preselección de currículum de qué son los que cumplen. Si no lo tengo y yo recibo currículum en la empresa, puedo también generarme una planilla Excel en la cual yo ya ponga la referencia, formación académica, edad, lugar de residencia, experiencia laboral, trabaja o no trabaja, porque también aquí ya puedo identificar si necesito con suma urgencia que esa persona se incorpore y si esa persona está trabajando tiene que cumplir el preaviso. Entonces, puedo ir marcando esas situaciones como básicas para un filtro. Entonces, a partir de ahí, luego también si estoy haciendo, por ejemplo, una búsqueda activa, que es buscarle a los candidatos, entonces tengo que estar probablemente haciendo unas entrevistas previas, ofreciéndole a ver si es de su interés, para que yo pueda ponerle en una terna y pueda pasar al otro proceso, que es el de selección de personal. Entonces, esta es la segunda parte. Una vez que yo tengo identificados los candidatos potenciales, presento habitualmente un informe en el cual dice, bueno, para esta vacancia tengo 5 postulantes o tengo un solo postulante, ya, o llamé a concurso, por ejemplo, y solamente una persona presentó su currículum, entonces tengo que presentar el informe, ahí tengo que mirar cuál es la política organizacional para poder saber qué acciones tomar. Algunos llamados a concurso, por ejemplo, díselo claramente. Si no hay al menos 3 postulantes o una terna de postulantes, que también equivale a 3, para el cargo se va a volver a llamar o se va a buscar una alternativa. Incluso en esos casos a veces se da la combinación. Si yo tengo dentro de mi reclutamiento interno una sola persona que reúne los requisitos, puedo hacer un reclutamiento mixto. ¿Qué significa mixto? El interno concursa
en conjunto con los otros postulantes externos al cargo y según quien gane o tenga los mejores resultados en el proceso de selección, entonces se incorpora a la empresa. Eh, Cuando hablamos de selección de personal, entonces estamos hablando de un proceso que se genera en base a un grupo de candidatos que ya se filtró a través del proceso de reclutamiento. Este proceso implica evaluar y elegir el candidato más idóneo. No vamos a poner el mejor candidato porque en realidad depende mucho de en qué contexto va a trabajar y del puesto vacante en sí. Por eso nos habla de más idóneo, porque nosotros tenemos que medir no solamente sus competencias técnicas, sino también si se adecua a la oferta de trabajo que di, si tiene afinidad con los valores organizacionales para poder incorporarlo. Entonces aquí se considera para el perfil del puesto vacante, lo comparo con los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las características personales, así como si se va a ajustar a la cultura organizacional. Salvo que yo dentro de mi cultura organizacional esté buscando generar cambios, entonces allí puedo trabajar o tenga políticas de inclusión, por ejemplo. La mayoría de las empresas que hoy trabajan responsabilidad social suele tener, por ejemplo, indicadores de igualdad de igualdad de sexo dentro de la empresa. Entonces dice, bueno, no, esta vez tiene que ser un varón porque para encontrar el punto de equilibrio ya hay muchas mujeres en estos cargos, entonces yo quiero que el, el candidato que se presente sea varón. ¿Verdad? Y allí entran a tallar, sabemos nosotros que dentro de gestión de recursos humanos pueden haber diferentes profesionales desde el punto de psicología. El proceso de selección implica habitualmente utilizar diferentes herramientas y técnicas psicométricas para poder medir las características de los candidatos y poder predecir su desempeño futuro. Es decir, yo en base a los resultados que obtengo puedo predecir si esa persona va a desempeñarse bien, si va a encajar con el grupo y poder predecir, por tanto, su desempeño futuro. Y desde la administración, lo que se busca es asegurar que en este proceso de elección sea eficiente, justo y que contribuya al logro de los objetivos organizacionales. Es decir, yo administrativamente busco ese proceso. Hoy hay muchos procesos, sobre todo en la función pública, le llaman llamados a concursos en los cuales las personas tienen que, se publica el perfil, las personas tienen que reunir una serie de requisitos, unas informaciones, incluso se suele ya dar un formulario de solicitud de empleo, una carta de presentación que tiene que presentar el postulante al cargo, el candidato potencial, un currículum que puede tener un formato ya especificado por la propia empresa. ¿Para qué? Para que permita y facilite el análisis de los datos. Entonces, esto nos puede permitir a nosotros generar filtros basados en formación, en experiencia, en habilidades, sin aún haber contactado directamente con el candidato, porque ya tengo estandarizados. Por ejemplo, dentro de la universidad y todas las universidades, hoy por reglamentación, todos los que somos docentes tenemos que tener nuestro perfil curricular dentro de lo que se llama CDI Paraguay, que es de la CONACYT. Entonces tiene un formato en el cual uno carga sus datos y la universidad, el MEC, el CONES, cualquiera puede revisar nuestro currículum. Ustedes también pueden crear su propio currículum dentro de ese ámbito porque es para profesionales. Entonces, a partir de allí,
Yo tengo que presentarme, por ejemplo, a una postulación para un cargo docente y ya dentro del llamado a concurso me dice, tiene que descargar su CVI en formato PDF y envía a la empresa o a la universidad para poder completar eso. Y como le decía, en otras empresas suele haber una solicitud de empleo en la cual se especifica el lugar en el que vive, datos sociodemográficos como ser, por ejemplo, su constitución familiar, si tiene casa propia, si tiene vehículo, porque todas esas cosas cuentan para que yo pueda organizarme en base a las condiciones de trabajo y decir si esa persona va a poder cubrir o no ese cargo. Entonces trato de sacar más información que ese mero currículum en sí. A partir de ahí empiezan las pruebas de selección, que hoy la tendencia es que tomen pruebas de conocimientos previos incluso a la organización. Les vuelvo a tomar, comentar como ejemplo que los llamados a concurso público incluso ya dicen qué es lo que tienen que estudiar, tienen las reglamentaciones, los estatutos, el marco legal que afecta a la institución o a la organización, y sobre eso le toman una prueba para ver qué, para ver cuánto conoce esa persona. O también puede ser esa prueba de conocimiento, por ejemplo, si soy de contabilidad, sobre contabilidad, si soy de recursos humanos, sobre recursos humanos. ¿Y quién genera y valida esa prueba? El que sea el profesional del área. Es decir, yo desde recursos humanos le pido al jefe de contabilidad, mira, necesito 5 preguntas, necesito un ejercicio que mida cuánto conocimiento tiene y cuánto de ese conocimiento es clave para que la persona cumpla con sus labores. O sea, a partir de ahí puedo ir generando estas pruebas. Luego están las pruebas que tienen que ver con habilidades, ya sean habilidades cognitivas, inteligencia, fluidez verbal, razonamiento numérico, que son pruebas que habitualmente tomamos los psicólogos, ¿verdad? Pruebas actitudinales específicas, pruebas de personalidad y pruebas de intereses. ¿Para qué? Para poder saber si esa persona realmente reúne el perfil que yo requiero para el cargo, ¿verdad? Luego están las entrevistas que permiten conocer al candidato con profundidad, conversar con él, evaluar habilidades comunicativas, motivacionales, experiencias, ajuste cultural. Puedo, si es presencial, porque también hay entrevistas, incluso muchas veces se hace más de una entrevista en el proceso de selección. eh, Suele haber una entrevista telefónica en la que yo converso con esa persona sin verla, o puedo también hacer una videollamada, una videoconferencia con ella para poder conversar conocer sus expectativas y saber si le interesa o no y pasar a otra etapa. Luego se suele dar una entrevista también con los jefes de área o las personas con las que va a trabajar directamente para que puedan entrevistarlas. También hoy se utilizan muchas dinámicas de grupo en las cuales se convocan a estas evaluaciones en forma colectiva. Lo que tanto las pruebas de selección como las entrevistas se pueden hacer en forma individual o se pueden hacer en forma colectiva. Si lo hacemos de forma colectiva, también puedo aplicar dinámicas de grupo que dentro de psicología se suelen desarrollar esto y que buscan evaluar, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la resolución de problemas en un contexto grupal. Le pongo ciertos desafíos y conformo los equipos y veo cómo estos equipos interactúan. En algunas organizaciones, estas dinámicas de grupo incluso se hacen involucrando a personas que ya trabajan con o dentro de la organización, entonces ayudan un poco a este proceso de selección.
Em, Se suele hacer también simulaciones o roleplay en los cuales le digo, bueno, ahora vas a asumir el rol de recepcionista y el otro candidato va a ser el cliente y vos tenés que atenderle o vos sos el vendedor y tenés que venderle. Le das un rol que le permite eh, al candidato poder mostrar sus habilidades y al de recursos humanos ver cómo maneja esas situaciones, aunque no son reales, de alguna manera los exponen a esa experiencia. En el Assessment Center, que es justamente la combinación de diversas técnicas de evaluación, hay pruebas, hay entrevistas, hay dinámicas de grupo, hay simulaciones para poder obtener una visión integral de cómo funciona el candidato. En el assessment center es interesante si vamos a implementar que sea más de un profesional, entonces uno de los profesionales de gestión de recursos humanos es el que lidera, decir, estas actividades y hay otros que son observadores. Incluso les comentaba que algunas empresas utilizan y te dicen, bueno, yo voy a tomar a 10 nuevos profesionales de diferentes áreas y quiero que los jefes de área o los asistentes, fulano, fulano y fulano, participen de tu dinámica. Pero en la dinámica, los candidatos externos no saben que los otros ya trabajan en la empresa. O en algunos casos se sabe, depende de la dinámica que utilice. ¿Para qué hago eso? Para ver cómo encajan entre sí o incluso en el caso de simulaciones o roleplay, yo puedo hacer que esas personas asuman, por ejemplo, el rol de un cliente difícil o que le cuestionen cosas, le planteen situaciones a ver cómo los otros manejan y cómo responden, porque como son sus pares, entonces a veces descubren cosas que no podríamos conocer de esta persona dentro de del proceso de reclutamiento externo si no lo hubiéramos puesto en esa situación experimental y explorar sus reacciones. ¿Verdad? Luego tenemos nosotros, dentro del propio proceso de selección, dos eh, ítems más que son importantes, que en algunos lugares incluso se está dejando de hacer. Antes esa verificación de referencias permitía también lo que le llamaban el informe de Inforcom, que es tener un reporte de su situación económica, comercial, sus compromisos comerciales de la persona, pero que hoy por ley, por ley dispuesta por las cámaras, ¿verdad? No podemos más pedirle esa información. Entonces, ¿qué se suele usar? Lo que le llaman verificación de referencias, que es llamar o tratar de obtener información sobre su desempeño, su comportamiento del candidato, por supuesto, en empleos anteriores o incluso en situaciones anteriores. Se suele pedir dentro de las solicitudes referencias personales y referencias laborales. Entonces, a través de ellas puedo verificar cómo esta persona se comporta considerando, por supuesto, el comentario de otra persona. Incluso si ustedes suelen usar redes sociales, van a ver que en el LinkedIn, por ejemplo, hay validación o verificación de información. Entonces, vamos a suponer que yo pongo un nuevo título y le envía a mis contactos a ver si si valido o sea, si alguno de mis contactos valida que ese conocimiento realmente es mío. Y hoy es un valor agregado de algunas capacitaciones que directamente ponen como verificado por la institución que ha realizado el curso ahí y sus certificados. Esas referencias también se pueden dar de forma personal, que es lo que es interesante que dentro de recursos humanos generemos nosotros una red para poder
hacer un relacionamiento más cercano con nuestros otros colegas y poder obtener esas referencias, porque habitualmente no es muy fácil. Incluso hay empresas que no dan referencias, te dicen, bueno, tenés el certificado de trabajo, pedirle el certificado de trabajo y ahí ya están todos los datos. En otras no es que no quieran dar, sino tienen tanto trabajo o tanto nivel de rotación que le es imposible. Cuando llamas para preguntar por alguien que trabajó hace 6 meses ahí, te dicen, no, en realidad nosotros no le conocemos, ya yo soy nueva, entonces no puedo dar referencia de cómo se comportaba o por qué salió. Luego tenemos también los exámenes médicos preadmisionales que hoy son parte de los filtros para los procesos de selección. Estos exámenes médicos están vinculados a ese perfil del cargo y se definen a partir de ahí cuáles son los exámenes básicos que se tienen que hacer y cuáles son los exámenes específicos según las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si voy a tomar a alguien que trabaja en call center, su examen de audiometría tiene que sí o sí estar ahí. ¿Por qué? Porque según nuestro perfil que nosotros hagamos, una de las condiciones críticas que va a tener es que va a estar expuesto a mucho ruido. Eso puede afectar su capacidad auditiva. Entonces, al ingresar, esa persona ya uno tiene que estar seguro que tiene las condiciones para poder realizar ese trabajo. O si, por ejemplo, es un trabajo que requiere mucha minuciosidad, voy a tomar o voy a pedir por ejemplo, un chofer de camiones de larga distancia, por ejemplo, tengo que prever muchas condiciones a las que va a estar expuesto y entre ellas, por ejemplo, la visión. Ni hablemos luego de si es piloto de avión o cosas así mucho más complejas. La visión es fundamental, igual que otros sentidos, pero sobre todo la visión. Entonces, a partir de ahí, puedo generar estos exámenes médicos que me van a permitir a mí asegurar que el candidato cumple con esos requisitos de salud para ingresar al puesto. Porque al estar expuesto a estos riesgos, nosotros lo que estamos tratando de predecir es que, o tratando de prevenir, es que esas condiciones le generen una enfermedad profesional o generen algún tipo de accidentes de trabajo. ¿Verdad? Entonces, esos exámenes médicos hoy están estipulados en las normas legales, qué cosas se pueden hacer y qué no. Por supuesto, ahí probablemente una de las cosas que se discuten más en los procesos de selección es si tenemos o no derecho a pedir un examen que tenga que ver, por ejemplo, con ser VIH positivo. Sí, en algunos casos se tiene que pedir porque la persona dentro del proceso de producción, por ejemplo, de alimentos, de medicamentos, o está en alguna exposición a riesgo, se tiene que tener esa información. También hay otros exámenes que se suele cuestionar, es el tema de embarazo en el caso de las mujeres, que la ley dice que no, que están protegidas, pero también tenemos que considerar si es, por ejemplo, un trabajo insalubre. Nosotros necesitamos poder validar eso y no usarlos como una exclusión, sino hay situaciones y situaciones a las que les quiero decir. En otros casos también se ha hecho o ha sido motivo de discusión. Sí, por ejemplo, tenemos que hacer un examen de drogas, así como hacen los jugadores del tema del doping en algunas organizaciones, sí, porque esa persona, si es adicta, puede llegar a generar accidentes de trabajo o tiene responsabilidad por terceros. Es decir, maneja un camión en el que van varias personas, entonces yo necesito asegurar su nivel de salud. Entonces puede ser que tenga que pedirle algunos exámenes específicos. Y si ya tiene problema para hacerse, ya sabemos probablemente por qué es.
También otra cosa que suele generar de alguna manera el proceso de selección es un proceso de elección. Entonces, eh, el que no queda dentro de ese proceso habitualmente lo ve como una discriminación y justifica. Le decía hace rato el anuncio que, por ejemplo, vos pongas que preferentemente querés un varón porque responde a que dentro de la organización ya hay varias mujeres, probablemente vas a encontrarse con respuestas en el medio que, sobre todo si publicas en redes sociales, que te rebatan esa situación. ¿Vale? Después también, dentro de esto, hablamos de que hay diferentes tipos de pruebas. Las pruebas cognitivas que, según el perfil, yo voy a medir su capacidad intelectual general, su razonamiento lógico, si trabaja con números, razonamiento numérico, si es alguien que tiene que interactuar mucho, razonamiento verbal también, la memoria, la atención. Estos dos últimos factores hoy se ve muy afectados por los niveles de estimulación. Hay muy baja memoria, porque como a través de lo que tenemos nosotros en nuestro entorno, está enfocado a facilitarnos las cosas, ya no hace falta ni que me acuerde. Entonces, como cualquier otra cosa que no se entrena, la memoria afecta y nosotros en el trabajo necesitamos que la gente tenga memoria, recuerde los procedimientos, recuerde casos, pueda analizarlos y pueda combinarlos. Entonces, eh, ese desarrollo de memoria es muy importante, ¿verdad? Puede ser memoria fotográfica, puede ser memoria auditiva, que puedo tomarle esas pruebas. Y el tema de atención también lo mismo. Si tengo personas que requieren una atención en un foco determinado por mucho tiempo, necesito atención concentrada. En otro espacio puede ser que necesite una persona que pueda llegar a prestar atención a varias cosas. Eso es atención dispersa. Eh, Tengo pruebas de inteligencia, pruebas de razonamiento abstracto, de razonamiento mecánico, a través de diferentes pruebas. Luego las pruebas de conocimiento, que son el dominio de un conocimiento específico relacionado al puesto. Pueden ser, por ejemplo, idiomas, pueden ser competencias técnicas, pruebas técnicas específicas. Luego están el de habilidades o aptitudes que miden la capacidad para realizar tareas específicas, como son, por ejemplo, si bien hoy la mecanografía no es ya una habilidad, pero por ejemplo necesito que pueda copiar mucha información en computadora, entonces pues, le tomo una prueba de mecanografía. ¿Qué tan rápido escribe? ¿Cuánto le cuesta copiar una información? ¿Y con qué tiempo lo hace? Manejo de software. Por ejemplo, yo suelo tomar una combinación de Word, Excel y PowerPoint. Por ejemplo, en el Word le pongo o en el Excel le doy una planilla con ciertos datos que tiene que calcular porcentaje. Vamos a suponer, le voy a tomar una prueba, un auxiliar de recursos humanos que va a trabajar la parte administrativa. Entonces le digo, bueno, mira, esta es una planilla de personal, tenés acá los datos de eh, número de registro, que sería equivalente al nombre. Para no darle un nombre ficticio, le doy un número de registro, le digo es de sexo femenino, tiene tal fecha de nacimiento, está en tal puesto, gana tanto. Entonces quiero que me prepares un informe en el cual me digas de esta plantilla de 20 personas, qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres. Me crees un calendario de cumpleaños porque le pongo una fecha supuesta de nacimiento, me saques el promedio de edad de las personas y el promedio de salario, me pongas cuál es el salario más bajo y el salario más alto, cuántas personas están por cargo por puesto de trabajo. Entonces, toda esa información
la tenés que realizar en Excel, me haces un informe escrito con una presentación, un memo en Word y por otro lado, me haces unos gráficos que me muestren estas cosas que te estoy diciendo. La distribución por sexo, la distribución por cargo de trabajo, un calendario de, de cumpleaños del mes. Entonces ya le pido varias cosas a la vez. Por supuesto que le doy un tiempo de qué hacer. ¿Qué mido yo allí? Su capacidad de manejo de estas herramientas informáticas, su capacidad de combinar esos datos para obtener información y también su habilidad para poder presentar esa información a través de diferentes recursos. Luego están las pruebas de personalidad que exploran un poco los rasgos de personalidad, los valores, los intereses, eh, incluso a veces los estilos de comportamiento en cuanto a negociación, a liderazgo, puedo utilizar como parte de los procesos de selección de personal. Entonces, a partir de allí, puedo yo generarme un informe que, eh, en el cual pueda comparar dos aspectos principales. Una parte del informe que tiene que ver con un informe individual de cada candidato, me va a dar todo su perfil, y por el otro lado, un informe comparativo, porque para que sea selección tiene que haber otros candidatos. Entonces, puedo yo presentar un informe individual y un informe comparativo de cómo esos perfiles o esas personas reúnen el perfil. ¿Verdad? Voy a, para la próxima clase voy a mostrarles unos informes de cómo yo hago los procesos de selección, eh, y cómo entrego los informes, que es un poco, por un lado, si no son del ámbito si son del ámbito de recursos humanos para preparar esos informes, y si son jefes que van a recibir esa información para poder entenderlas. Adelante, te escucho. ¿Tienen preguntas? Sí, profesora, te quería preguntar acerca del trabajo práctico, Ujú. si es El que ya, trabajo, ya, el trabajo práctico de la materia, me decís, ¿verdad? sí, de la materia. Mm. Voy a poner las condiciones y es buscar o hacer una investigación con respecto a alguno de los subsistemas de recursos humanos, por ejemplo, planificación o selección de personal o de repente evaluación del desempeño, comportamiento organizacional, y les voy a pasar las pautas. Voy a subir mañana eso y les voy a pasar también los comentarios en el grupo de WhatsApp para que podamos ir teniendo ya de antemano las cosas. De hecho, hoy yo pensaba trabajar y poner todos los detalles, pero cambió el panorama porque hoy no teníamos que tener clase, pero sí tenemos clase porque había una actividad de la universidad que al final se pospuso debido a que están la gente del CONES revisando el desarrollo de alguna de las actividades que tiene la universidad. Yo voy a cumplir con eso. ¿Alguna otra Dale, pregunta? profesor. Gracias. Gracias aún. Pregunta, comentario, experiencias que tengan en su proceso de, porque si ya están trabajando, quiere decir que pasaron por algún proceso de selección. En ese proceso, sobre todo si hablamos de la realidad que nosotros tenemos en Paraguay, que son muchas pymes, a veces estos procesos pasan de largo, no se hacen o se toman como referencia las propias personas que trabajan en la empresa, también pueden ser una fuente de reclutamiento. Uno les plantea la vacancia y ellos mismos te van recomendando a amigos, a conocidos, a compañeros de universidad para que cubran esas vacancias, ¿verdad? Así como también hay veces en las que de tanto haber buscado trabajo y pasado por muchas consultoras, conocen muy bien
varios tipos de pruebas por las que fueron pasando. Hoy la experiencia del cliente que busca trabajo no es todavía una experiencia en la que se enfoquen mucho. Incluso van a ver en las redes sociales que una de las mayores quejas de la gente dice, yo me fui a una entrevista de trabajo y nunca más nadie me dijo nada. ¿Verdad? Y a veces como gestor de recursos humanos cuesta porque uno sigue en el proceso, tiene mucha gente y no tiene mucho tiempo para hacerlo. Hoy también la tecnología nos ayuda muchísimo en eso. Le decía, en generar una base de datos. Incluso si reciben un currículum, la IA puede hacerle un análisis y les dice cuáles son, un análisis FODA de ese currículum. Pueden pedirle que hace rapidísimo la inteligencia, entonces nos puede ayudar a nosotros a optimizar nuestros tiempos las convocatorias colectivas, así como las evaluaciones colectivas, si bien uno pierde un poco esa observación del otro en el proceso de evaluación, porque si son varios candidatos no puede observarlos a todos, te da la ventaja de reducir los tiempos de dedicación en la evaluación. Entonces también está el otro punto, las entrevistas colectivas, las entrevistas a través de videollamadas, todo esto entonces implica la implementación de esa tecnología y cómo puede ayudarnos a mejorar incluso evaluaciones. Hay muchas empresas consultoras que hoy las evaluaciones las realizan en un sistema y la respuesta o el informe ya te saca rápidamente todos los detalles en un reporte. Una vez que termine la persona de tomar la prueba, ya tiene ahí la respuesta. Ya entonces nos ahorra ese proceso de evaluación. Pero recuerden siempre que dentro del proceso de selección, el área de evaluación en sí debe ser desarrollado por personas. El informe de estas pruebas que tienen que ver con la parte psicométrica solamente está firmada por psicólogos que ya tienen un registro profesional según la ley en Paraguay, a pesar de que muchas veces el proceso en sí de evaluación, incluso la corrección, lo hacen alumnos como ustedes que están estudiando, pero bajo la supervisión de alguien que ya es profesional. Y así también en el área médica, esos exámenes laboratoriales que se hacen, los exámenes médicos que hacen, eso los tiene que firmar un médico clínico o un médico laboral que conociendo el puesto de trabajo que va a tener la persona, puede predecir si esa persona está en condiciones óptimas de salud para asumir ese cargo. Entonces, esos aspectos son muy importantes. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Si no, quedamos Mm, hasta acá por hoy. no, profe. Yo Bueno. te quería mencionar nomás que en mi experiencia fue por LinkedIn y de Ujú, LinkedIn me derivaron a su web, así como mencionaste. ujú, Ahí te hacían rellenar todos tus datos, ¿verdad? Y tu CV. Y sí. después de este filtro, se contactaron a través de mi correo y de ahí me dijeron, te citamos tal día y ahí ya fue en persona. Mm, qué bueno, qué interesante. ¿Te gustó la experiencia? Sí, y o sea, yo creo que hicieron todo bien porque siguió el procedimiento que estuviste mencionando en la clase. Mm. Sí, incluso ahora en muchas empresas ya te hacen una carta oferta, o sea, un escrito, como un precontrato en el cual ya te dicen todas las condiciones de trabajo, porque ahí hay un aspecto muy importante, la marca empleadora, es decir, la empresa a la que uno va también condiciona los procesos de selección. Si son empresas que son atractivas para mucha gente, entonces es más fácil, pero si son empresas que o están empezando en el mercado o sus condiciones de trabajo son un poco difíciles, probablemente nuestro proceso de selección también va a sufrir un poco, por decir así, esos ajustes que requerimos.
Y bueno, quedamos hasta acá. Un gusto. Seguimos en contacto y voy a ir subiendo todos los materiales y ya la, lo que tiene que ver con el trabajo práctico que tengan que hacer. Dale, profe.